Halloween, la fiesta donde la gente se disfraza y los niños van a pedir dulces a la puerta de las casas. Pero, ¿por qué se celebra? ¿Cuál es su origen? Quédate que te cuento la historia de Halloween. Se cree que Halloween tiene influencias de las creencias y prácticas cristianas. La palabra inglesa Halloween procede de All Hallows Eve, que es la víspera de las fiestas cristianas de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, y de los fieles difuntos, que es el 2 de noviembre, que en México está vinculada con el Día de los Muertos. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, las principales fiestas del cristianismo, como Navidad, Pascua y Pentecostés, tenían vigilias que comenzaban la noche anterior, al igual que la fiesta de Todos los Santos. Estos 3 días se denominaban colectivamente All Hallows Eve y son el momento en que los cristianos occidentales honran a todos los santos y rezan por las almas recientemente fallecidas que aún no han llegado al cielo. Varias iglesias celebraban conmemoraciones de todos los santos y mártires en distintas fechas, la mayoría en primavera. En la Edesa romana del siglo IV se celebraba el 13 de mayo, y el 13 de mayo del año 609 el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón de Roma a Santa María y todos los mártires. En esa fecha tenía lugar Lemuralia, una antigua fiesta romana de los muertos. En el siglo VIII el Papa Gregorio III fundó un oratorio en San Pedro para las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos mártires y confesores. Algunas fuentes afirman que se dedicó el 1 de noviembre, mientras que otras dicen que fue el Domingo de Ramos de abril del año 732. Hacia el año 800 hay pruebas de que las iglesias de Irlanda y Northumbria celebraban una fiesta conmemorativa de todos los santos el 1 de noviembre. Alcuino de York, miembro de la corte de Carlomagno, pudo haber introducido esta fecha el 1 de noviembre en el Imperio Franco, y en el año 835 se convirtió en la fecha oficial de dicho imperio. Algunos sugieren que se debió a la influencia celta, mientras que otros sugieren que fue una idea germánica. Aunque se afirma que tanto los pueblos germánicos como los de cultura celta conmemoraban a los muertos al comienzo del invierno. Es posible que lo consideraran el momento más adecuado para hacerlo, ya que es una época de muerte en la naturaleza. También se sugiere que el cambio se hizo por razones prácticas, ya que Roma en verano no podía acoger al gran número de peregrinos que acudían a ella, y tal vez debido a la preocupación por la salud pública en relación con la fiebre romana que se cobró varias vidas durante los bochornosos veranos de Roma. A finales del siglo XII, la celebración se había convertido en días de precepto de la cristiandad occidental e incluía tradiciones como tocar las campanas de las iglesias por las almas del purgatorio. También era costumbre que pregoneros vestidos de negro desfilaran por las calles tocando una campana de sonido lúgubre y llamando a todos los buenos cristianos a acordarse de las pobres almas. Se ha sugerido que la costumbre de All Hallows Eve, de hornear y compartir pasteles de alma para todas las almas bautizadas, es el origen del truco o trato. Esta costumbre se remonta al siglo XV y se extendía por Inglaterra, Gales, Flandes, Baviera y Austria. Grupos de personas pobres, a menudo niños, iban de puerta en puerta durante All Hallows Eve, recogiendo galletas del alma a cambio de rezar por los difuntos, especialmente por las almas de los amigos y parientes de los donantes. Esto se llamaba souling. Las galletas del alma también se ofrecían a las propias almas para que se las comieran, o los soulers actuaban como sus representantes. Al igual que en la tradición cuaresmal de los panecillos de Pascua, las galletas del alma solían llevar una cruz, lo que indicaba que se cocían como limosna. Shakespeare menciona el souling en su comedia Los dos hidalgos de Verona de 1593. En el momento del souling, los cristianos llevaban linternas hechas de nabos huecos, que podrían haber representado originalmente las almas de los muertos. Las jack-o'-lanterns se utilizaban para ahuyentar a los malos espíritus. En el siglo XIX, en Irlanda, Flandes, Baviera y Tirol, el día de todos los santos y de los fieles difuntos, se encendían velas en los hogares llamadas luces del alma, que servían para guiar a las almas de vuelta a visitar sus hogares terrenales. En muchos de estos lugares también se encendían velas en las tumbas el día de todos los santos. En Bretaña se derramaban libaciones de leche sobre las tumbas de los parientes o se dejaba comida en la mesa durante la noche para las almas que regresaban, una costumbre que también se encuentra en Tirol y en algunas partes de Italia.
El ministro cristiano Prince Sorie Conte relacionó el uso de disfraces con la creencia de espíritus vengativos. Tradicionalmente se creía que las almas de los difuntos vagaban por la tierra hasta el día de Todos los Santos, y la víspera de Todos los Santos ofrecía a los muertos una última oportunidad de vengarse de sus enemigos antes de pasar al otro mundo. Para evitar ser reconocidos por cualquier alma que pudiera estar buscando esa venganza, la gente se ponía máscaras o disfraces. En la Edad Media, las iglesias europeas, que eran demasiado pobres para exponer reliquias de santos mártires en All-Hallows-Day, permitían a los feligreses disfrazarse de santos. Algunos cristianos siguen esta costumbre en Halloween. Leslie Valentine cree que podría tratarse de la cristianización de una costumbre pagana anterior. Muchos cristianos de la Europa continental, especialmente en Francia, creían que una vez al año en Halloween los muertos de los cementerios de las iglesias se levantaban para un carnaval salvaje y horrible, conocido como danza macabra, que a menudo se representaba en la decoración de las iglesias. Christopher Hallman y Rosamond McKitterick escriben en The New Cambridge Medieval History que la danza macabra instaba a los cristianos a no olvidar el fin de todas las cosas terrenales. La danza macabra se representaba a veces en los desfiles de las aldeas europeas y en las mascaradas de la corte, en la que la gente se disfrazaba de cadáveres de diversos estratos de la sociedad, y este puede ser el origen de las fiestas de disfraces de Halloween. En Gran Bretaña, estas costumbres fueron atacadas durante la Reforma, cuando los protestantes tacharon el purgatorio de doctrina papista incompatible con la doctrina calvinista de la predestinación. Las ceremonias estatales relacionadas con intersección de los santos y la oración por las almas del purgatorio se abolieron durante la Reforma isabelina, aunque el Día de Todos los Santos se mantuvo en el calendario litúrgico inglés para conmemorar a los santos como seres humanos piadosos. Para algunos protestantes inconformistas, la teología de la víspera de Todos los Santos se redefinió. Las almas no pueden estar viajando desde el purgatorio camino del cielo como creen y afirman con frecuencia los católicos. En su lugar se cree que los llamados fantasmas son en realidad espíritus malignos. Otros protestantes creían en un estado intermedio conocido como Hades, limbo de los patriarcas. En algunas localidades, católicos y protestantes seguían celebrando velatorios, procesiones a la luz de las velas o tocando las campanas de las iglesias por los difuntos. La iglesia anglicana acabó suprimiendo esos toques de campana. Mark Donnelly, profesor de arqueología medieval, y el historiador Daniel Viel escribieron que los graneros y las casas se bendecían para proteger a las personas y al ganado del efecto de las brujas, que se creía que acompañaban a los espíritus malignos en su viaje por la tierra. Después del año 1605, Hallows Day fue eclipsado en Inglaterra por la noche de Guy Fawkes, el 5 de noviembre, que se apropió de algunas de sus costumbres. En Inglaterra, el fin de las ceremonias oficiales relacionadas con la intersección de los santos propició el desarrollo de nuevas costumbres no oficiales de Hallowtide. En el Lancashire rural de los siglos XVIII y XIX, las familias católicas se reunían en las colinas de la noche de Todos los Santos. Uno de ellos sostenía un manojo de paja ardiendo en una horca, mientras el resto se arrodillaba a su alrededor, rezando por las almas de parientes y amigos hasta que se apagaban las llamas. Esto se conocía como Tenlail. Había una costumbre similar en Hertfordshire y el incendio de hogueras Timble en Derbyshire. Algunos sugieren que estos Timbles se encendían originalmente para guiar a las pobres almas de vuelta a la tierra. En Escocia e Irlanda no se suprimieron las antiguas costumbres de All-Hallows-Day, que estaban en desacuerdo con las enseñanzas reformadas, ya que eran importantes para el ciclo vital y los ritos de paso de las comunidades locales, y su supresión habría sido difícil. En algunas partes de Italia, hasta el siglo XV, las familias dejaban comida para los fantasmas de sus parientes antes de acudir a los oficios religiosos. En la Italia del siglo XIX, las iglesias organizaban representaciones teatrales de escenas de la vida de los santos, el Día de Todos los Santos, con participantes representados por figuras de cera realistas. En el año 1823, en el cementerio del Arciprestale di Santo Spirito de Roma, se representó una escena en la que los cuerpos de los recién fallecidos estaban dispuestos alrededor de una estatua de cera de un ángel que señalaba hacia el cielo. En el mismo país, los párrocos iban de casa en casa pidiendo pequeños regalos de comida
que compartían entre ellos a lo largo de esa noche. En España se siguen horneando los llamados huesos de santo y se colocan sobre las tumbas. En los cementerios de España y Francia, así como en América Latina, los sacerdotes dirigen procesiones y oficios cristianos durante el Halloween, tras lo cual la gente vela toda la noche. En el siglo XIX, en San Sebastián, en España, se celebraba una procesión al cementerio de la ciudad durante el Halloween, a la que acudían mendigos que apelaban a los tiernos recuerdos de los parientes y amigos difuntos en busca de compasión. Leslie Bannatyne y Cindy Ott escriben que los colonos anglicanos del sur de Estados Unidos y los católicos de Maryland reconocían la víspera de Todos los Santos en sus calendarios eclesiásticos, aunque los puritanos de Nueva Inglaterra se opusieron firmemente a la fiesta, junto con otras celebraciones tradicionales de la iglesia establecida, incluida la Navidad. Los almanaques de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX no indican que Halloween se celebrara ampliamente en Norteamérica. No fue hasta después de la inmigración masiva de irlandeses y escoceses en el siglo XIX cuando Halloween se convirtió en una fiesta importante en Estados Unidos. La mayoría de las tradiciones estadounidenses de Halloween se heredaron de los irlandeses y escoceses, aunque en las zonas Cajún se decía una misma nocturna en los cementerios la noche de Halloween. Se colocaban velas bendecidas sobre las tumbas y a veces las familias pasaban toda la noche junto a ellas. En un principio se limitaba a estas comunidades de inmigrantes, pero poco a poco se fue asimilando a la sociedad y a principios del siglo XX se celebraba de costa a costa por personas de todos los orígenes sociales, raciales y religiosos. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, por influencia estadounidense, estas tradiciones de Halloween se extendieron a muchos otros países, incluida Europa continental y algunas partes del Extremo Oriente. En la actualidad se festejan casi todo el mundo y cada país tiene su tradición y costumbre. También, como pasa con todas las fiestas, se vende mucho merchandising. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme un like, déjame algún comentario y contame si festejas Halloween o alguna vez te disfrazaste. Compartí el video, activa la campanita y suscríbete al canal, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. También te dejo mis redes sociales, así me podés contactar por ahí. Te mando un saludo enorme y nos vemos en un nuevo video. Chao.